Hoy día, hermanos, es lunes 22 de julio. Lunes 22 de julio, hermanos. Hoy día el título de la lección. Ahí está en la pantalla. Por favor, participen dándole una lectura y confirmando que se ve la presentación. A ver, algún hermano que puede prender su micro y dar lectura. Y hermano, dice aquí la interpretación de Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Así se ve la presentación. Ahí está el título. La interpretación de Jesús. ¿De qué, hermanos? ¿Qué es lo que interpreta el Señor Jesús? La parábola del Herma- sembrador. la parábola del sembrador. Gracias, hermanos. Justamente ayer estudiamos la parábola del sembrador que nosotros ya estamos tratando de interpretar, ¿no? De una y otra forma, ¿no? ¿Qué significa el sembrador? ¿Qué significa la semilla, los terrenos? No, estábamos ya en eso, hermanos, nosotros. Pero ahora vamos a entrar de lleno con la lección. El Señor Jesús, ¿cómo interpreta? Pues como Él ha dado la parábola, lógicamente, pues Él es el que también tiene autoridad, pues, ¿no? Para decirnos qué significa cada elemento, ¿no? De esa parábola. Vamos a ver en este día, pues, hermanos, cómo interpreta nuestro Señor Jesucristo esa parábola. Muy bien, hermanos, entonces vamos a entrar en la lectura de esta lección, pues, de escuela sabática. Dice ahí, hermano, había, Hermanito, pues, sí, hermanita, alguna pregunta, buenos sí, días. buen día, hermanita. La parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. En la parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno, ¿no? El vocabulario se relaciona con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, algo que de repente estamos pasando por alto es, tal vez nos hemos olvidado en qué consiste esta parábola del sembrador. Entonces yo aquí estoy aperturando la Biblia, no aquí en la pantalla, hermanos, y justamente aquí vamos a ver una lectura rápida le damos, ¿no? Aquí entonces contó pues el Señor Jesucristo esta parábola, esta enseñanza, ¿no? Este relato que da, no que tiene una enseñanza. Dice, y otra vez comenzó a enseñar a Jesús junto al mar, dice, ¿no? Ah, y se, jun- y se juntó, dice, a él mucha gente, ¿no? Tanto que entrándose él, dice, en un barco, se sentó en la mar, dice, ¿no? Esta versión que estoy leyendo aquí, ¿no? Y, o sea, el Señor Jesucristo entra a un barco, se sienta ahí, la gente está en la playa y empieza pues a enseñar el Señor Jesucristo desde ese lugar, ¿no? Donde está el barco, el mar, ¿no? Y toda la gente está pues ahí en tierra, dice, junto al mar, a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, ¿no? Y les decía en su doctrina, o sea, en las enseñanzas que vienen de él, pues, ¿no? O sea, de Dios, ¿no? De Dios, ¿no? Oíd, dice, ¿no? He aquí el sembrador, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció sembrando, dice hermanos, que una parte cayó junto al camino y vinieron pues las aves del cielo y la tragaron, pues no, las aves se lo comieron, la semilla que cayó en el camino, hermanos, y otra parte cayó en pedregales, o sea, había piedras, ¿no? Donde no tenía mucha tierra, pues ahí cayó la semilla, hermanos. Y luego creció pues la plantita, salió, dice, porque no tenía la tierra a profundidad, hermanos, mas salido el sol, hermanos, lo quemó la plantita, hermanos. ¿Por qué? Por cuanto no tenía raíz, se secó pues. Y otra parte, hermanos, dice ahí, otra parte cayó en buena tierra, hermanos. ¿No? Está bien, hermanos. No sé si leí este el 7. Otra parte cayó en espinas. Aquí. Otra parte cayó en espinas, ¿no?
¿Y qué pasó, hermanos? Lo que cayó en espinas, dice que las espinas crecieron, pues, ¿no? Y eran tan grandes que a la pobre plantita, hermanos, lo ahogaron, ¿no? Murió la planta, ¿no? Y no dio fruto, pues no dio fruto. Pero otra parte de semilla cayó, pues, en la tierra buena, en la tierra preparada, ¿no? Y dio fruto, pues, ¿no? Que subió y creció, pues, la planta, ¿no? Y llevó, pues, o sea, por una semillita 30, ¿no? De fruto, o 60 y hasta 100, ¿no? Entonces, el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ya está. Esa es la parábola, hermanos. Pero aquí está este relato, hermanos, que hace el Señor Jesucristo, pues de repente una persona dice, no, pero ¿qué significa una y otra cosa? Hasta los discípulos, vamos a ver que preguntaron, pues no entendemos qué significa eso. Y nosotros ayer hemos estado intentando, ¿no? Por una y otra forma, claro que hemos leído también la palabra de Dios alguna vez, este tema, y más o menos sabemos, ¿no? Qué cosa, pues, significa, ¿no? Pero en esta parábola, hermanos, el mismo Señor Jesucristo da la interpretación de esta parábola. Vamos a ver entonces aquí justamente estos textos bíblicos que vienen aquí por delante, ¿no? Vamos a leer aquí estos textos bíblicos, hermanos, la interpretación, lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Y, o sea, una cosa es, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba con toda la gente, ¿no? Desde el barco, ¿no es cierto? Ahí sentadito, predicando a toda la gente. Multitud, ¿no? ¿Cuánta gente estaría ahí, no? Pero después de terminar de predicar, bueno, él ya estaba solo, porque seguramente la gente se retiró, ¿no? O bien, pues se quedaron por allí, pero el Señor Jesús, seguro, en un sitio, estaba con sus discípulos. Le preguntaron a él con los 12, o sea, había gente que estaba cerca de Jesús, no se desprendía. Entonces, y los 12 discípulos ahí están. Preguntan, hermanos, acerca de esta parábola al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice, a vosotros, a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, pues aquí el Señor cuando habla de parábolas, predica su palabra, ¿de qué está hablando, hermanos? De estos, de este reino de Dios, pues al cual nos somos invitados a pertenecer a ese reino de Dios, o sea, ser la familia de Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces, le dicen, ¿no? A ustedes que están aquí, que la gente también que estaba ahí, junto con Jesús y los 12 discípulos, a ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios. O sea, ustedes van a entender este misterio que hay en esta parábola. Pero dice aquí, no, más a los que están fuera, o sea, a la demás gente, dice, a ellos se les va a enseñar por parábolas, dice, todas las cosas por parábolas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces en el versículo 12 da dice a la gente, ¿no? Para que viendo, dice, viendo, están mirando, vean y no echen de ver. O sea, viendo, no vean, hermanos. ¿Cómo es eso, no, hermanos? Están mirando, pero no ven, no vaya a ser que nosotros seamos esa muchedumbre que estamos viendo y no, en realidad no estamos viendo, ¿no? O sea, no logramos ver realmente. Pues mira lo que dice, para que viendo, vean y no echen de ver. Y oyendo, oigan y no entiendan. Escuchamos y no entendemos. Entonces, así es, la parábola era para eso, ¿no? Para que una persona está viendo, no ve, o sea, escucha y no entiende, pues no. Entonces, por eso hablaba en parábola, ¿no? Porque no se conviertan, o sea, para que no se convierta esa gente, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? O sea, predicar así en parábola para que la gente, la muchedumbre, no se convierta, hermanos. La parábola era para eso, para que la muchedumbre no se convierta y para que no se les perdone pues los pecados, o sea, se queden con sus pecados, hermanos.
¿Por qué dice eso, hermanos? ¿No? ¿Por qué está diciendo eso, hermanos? ¿Cómo la prédica puede ser para que no se conviertan y para que sus pecados sigan ahí y no haya perdón? O sea, no pidan pues perdón por su pecado. Ese propósito también tenía la parábola, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? A ver, pregunto. ¿Por qué la Hermano, muchedumbre? A ver, si pueden contestar, a ver, puntualmente, hermanos, a ver. ¿Por qué? por qué no le dicen de frente? Porque se ofenden, se amargan, le persiguen, lo matan, no era tiempo. Entonces, por eso les dice en parábolas. Pero como los apóstoles, como son tipo familiares, ya entienden, ya, entonces no pueden perseguir, no pueden matar a él. Entonces le dice de frente a él. ¿Por qué? Porque ellos no se amargan. Ahora, la Biblia mismo, capítulo 3 y 13 de Ezequiel dice, amonéstalo, reprende. Ahora igualito pasa, hermano. Ahora, si una iglesia, el espíritu de profecía especialmente para reprender, dice ahí, tiempos del tiempo final, ¿no? En ese libro. Entonces, como se ofenden, entonces no quieren leer, pero esto espíritu de profecía. Aún algunos prueben. En Avenida del Sol, un hermano me dijo, ¿quién te ha mandado para leer ese espíritu de profecía? Eso no está en la Biblia. ¿Dónde está Elena G. de Juárez en la Biblia? Así me paró, hermano querido, ahí en Avenida del Sol y Cusco, hermano. Así que esto es porque Espíritu de Profecía le dice encara el pecado de cada uno de nosotros. Por tanto, nos gusta, hermano. Eso es, hermano. Gracias. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Bueno, hermanos, la palabra de Dios es, pues, no, como se dice, es la palabra de Dios, pues, palabra de Dios. Ya. Bueno, no hay vueltas que dar. Ahora, lo que nosotros decimos, el espíritu de profecía, son consejos que Dios da a través de la hermana Elena Arcuey, no para la gente de afuera, sino es para nosotros, para los adventistas, ¿no? Para nosotros que somos parte de la iglesia, nos llama la atención, pero no, claro, la gente tiene razón al reclamar, pues, ¿qué me están hablando de Elena de Arcuey? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice eso, no, en la Biblia? No. O sea, no, o sea, nosotros tenemos que tomar la Biblia. La misma hermana White es lo que dice ella. O sea, no tenemos por qué nosotros enseñar por medio del espíritu de profecía, bueno, decimos nosotros, o los libros que ha escrito ella. No, simplemente es una luz menor que nos ayuda a nosotros a entender la luz mayor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser la palabra de Dios, no el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es para nosotros. A nosotros nos ayuda en muchas cosas, pero está todo en la Biblia. Porque si no está lo que ha escrito la hermana, pues, no está en la Biblia, entonces ella misma dice, pues desechen pues todo eso, ¿no? Si no está en la Biblia, ¿no? Entonces eso es muy importante, hermanos. Cuando prediquemos, guiémonos siempre por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Eso es lo que la hermana White estuviera ahorita viva y cuando ve que están agarrando los libros de Espíritu de Profecía, ya no usan la Biblia, sino Espíritu de Profecía, realmente se caería muerta otra vez, ¿no? Por- Porque no ese es el propósito, pues no que nosotros agarremos los libros de profecía, espíritu de profecía para estar enseñando eso, no a las personas, sino a través de Hermanito, la Biblia. No, esto es importantísimo, hermanos. Y sí, hermanita, ¿alguna pregunta? eh, también podemos leer en Mateo 13:18, donde nos dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En cierta ocasión, por ejemplo, yo estuve dando estudios bíblicos a una hermana enfermera, ¿no? Un año, ¿no? Estudiamos con ella todos los días
la fe de Jesús. Y bueno, ella entendía, le gustaba todo. Y al siguiente año igual a ella se enfermó, fuimos a visitarla y seguimos con la lección, ¿no? Pero ella, ¿por qué no aceptó o no se bautizó? Tal vez, ¿no? Y eso que a pesar que nosotros íbamos varios hermanos, ¿no? Cantamos con ella, oramos, les enseñamos la lección, la fe de Jesús, todo eso, ¿no? Ella no quería de repente aceptar o guardar o seguir estudiando la palabra por los prejuicios, ¿no? Ella tenía bastantes amigas en su trabajo y ella decía, no, pero ¿cómo voy a cambiar de un momento a otro? Mis amigos en el trabajo, ¿qué van a decir? Que he cambiado de religión, además yo soy católica, apostólica, ¿no? Y bueno, así, ¿no? El diablo hace que la persona pues se resista a que entre el Espíritu Santo en su corazón. Eso pasa también, hermanito. Amén. Amén, 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 amén. Sí, pues hermanos, justamente de eso estamos tratando, ¿no? Estamos estudiando justamente de este tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, aquí la pregunta que hacían, ¿no? Lo que dice el Señor Jesús, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, ¿no? Y dice, ¿por qué hablar en parábolas? Para que no se convierta la gente, ¿ah? Y le sea perdonado sus pecados, ¿no? Entonces, hermanos, aquí creo que la respuesta en la ilustración que hace la hermana también de su testimonio, entonces, es que la gente, hermanos, si no tiene interés, ¿no? Una persona que no tiene interés en las cosas de Dios, lógicamente, pues, hermanos, como a la fuerza, no le vamos a decir, ah, no, no, si tienes que bautizarte a la fuerza. No le puedes bautizar a la fuerza, pues, no le puedes hacer tienes que creer a la fuerza como alguien, ¿no? Que no conocía bien. A golpes quería, ya acepta esto, lo que dice la Biblia, ya, entonces lo está pegando así, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? No se puede hacer, pues, eso, hermanos. Entonces la gente, si no tiene interés, ¿no? Si tiene otros intereses, pues, en su mente, en su corazón está lógicamente, pues, hermanos, no se va a convertir, su pecado va a seguir y se va a perder, pues, la persona, ¿no? O sea, la multitud que venía a Jesús, no, venía simplemente por curiosidad, de repente por sanidad, no sé, con otros intereses políticos. Bueno, es así la gente se acerca a Jesús y así, ¿no? Con diferentes intereses, ¿no? Pero pues por eso es que él hablaba en parábolas, porque esa gente no tenía el interés de la salvación. Entonces, por eso dice, ¿no? Así hablaba en parábolas. Pero, ¿y por qué eh, los que sí entendían eran pues los discípulos? Porque ellos preguntaban, pues no, hermanos, decían, pero ¿por qué esto? ¿Qué significa esto? Aunque el Señor les llamaba la atención, no, ¿cómo no entienden? Entonces, el Señor les explicaba, pues, justamente acá sucede ese caso, ¿no? Entonces, el mismo Señor, Jesucristo también dijo, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, son mis hermanos, mis hermanas, ¿no? La familia de Dios. Ahora, por otra parte, dice, varios textos bíblicos dicen, ¿no? Que solamente va a entender la palabra de Dios el que quiere hacer la voluntad de Dios. Solamente el que quiere hacer. Pero si hay una persona que por curiosidad se hacer, no tiene interés de hacer la voluntad de Dios, simplemente por curiosidad está, o por cuestionar, discutir, pasar un tiempo así. Entonces esa persona así es, no entiende. Está viendo, pero no entiende. Está escuchando, no entiende. Entonces no se va a convertir tampoco, ni su pecado va a ser perdonado, ¿no? Entonces hay mucha gente así, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, eso decíamos ayer también, hermanos, ¿no? Una persona tiene éxito en lo que se propone porque le pone interés, dedica a eso todo, ¿no?
Caso, por ejemplo, un ejemplo de un jovencito. Yo quiero ser médico, dice, no, yo quiero ser médico. Es un niño todavía. ¿No? Yo voy a ser médico, dice. Se propone, pues, hermanos. Y, y había, pues, parece, no una persona, o sea, su familiar creo que era un hermano, no, médico realmente, pues, no. Ya, hijo, ¿no? Entonces, quiere ser médico, ¿no es cierto? Porque él quería, yo quiero aprender, le dice, enséñame, ya vas a venir a mi consultorio, dice, ya. Vas a ver, tú vas a anotar todo lo que yo veo o digo así, tú toma en cuenta. Y ese niño, con el interés que tenía, hermanos, pues tenía su cuaderno y veía pues todo, ¿no? Y escuchaba todo lo que recetaba, lo que conversaba con el paciente, anotaba pues en su cuaderno todo, todo, todo. Porque tenía interés, pues hermanos, tenía interés, ¿no? Lógicamente, pues es un gran médico se vuelve pues así, una persona, ¿no? Que tiene interés y ya pues sus deseos, su deseo pues se hace realidad, hermanos. Como también yo les digo, yo soy profesor de matemáticas y estoy dispuesto para enseñar así que en mi entorno tengo mucha gente, familiares, muchos niños, vienen pues, ¿no? Pero me doy cuenta, pues, quién tiene interés, quién no tiene interés, ¿no? Y pierdo tiempo pues enseñando a una persona que no tiene interés, no tiene el interés de querer saber más, o sea, entonces no tiene interés, pues no lo voy a estar rogando, ven, te voy a enseñarte, no, pues así no va a aprender nada, no le puedo forzar. Entonces aquella persona que tiene interés, sí, yo veo una niña que tiene interés, para llamando, pues, ¿no? Tal ahorita tendrá tiempito, hermano, o tío, me dice, no, ya. Entonces digo, sí, sí, tal hora vamos a, ya sí, ¿no? Y va aprendiendo, aprendiendo. Tiene interés, si te sientes feliz, contento, gozoso de enseñar, pues hermano, ¿no? Entonces, hermanos, es así. Entonces, el que realmente encuentra éxito, ¿no? Cuando esta semilla, que es la palabra de Dios, entra a su corazón, es porque tiene interés y pregunta y investiga y ve el texto bíblico, pero ¿dónde es? ¿Cómo es esto así? Entiende. O sea, empieza a conocer a Dios y cree en Dios, en su palabra también, pues, hermano. Entonces, más o menos va en ese sentido esta parábola, pues, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, continúo leyendo, y les dijo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que están a solas, ¿no? Ahí, y la gente, allá había unas personas también que estaban junto con los discípulos. ¿No sabéis esta parábola? Dice el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Así les llama la atención pues el Señor, ¿no? Entonces el Señor explica, ¿no? Interpreta, ¿no? Dice, el que siembra es el que siembra la palabra, ¿no? O sea, el sembrador significa, es el que predica, pues la palabra, ¿no? La palabra. En este caso, por ejemplo, el Señor Jesucristo es pues, el que está predicando la palabra, ¿ya? Y también si nosotros estamos predicando, seríamos el sembrador. Y estos son los de junto al camino. Dice, ¿quiénes son los del junto al camino? El Señor Jesús dice, y estos son los del junto al camino en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás, ¿no? Y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Ahí está. O sea, como estamos en medio de un conflicto, hermanos, Satanás está preocupado porque la gente esté con otros intereses, pues no, hermanos. Entonces una persona de repente escucha la palabra de Dios, como la hermana contaba de repente, y entonces cierto interés tiene, pero el enemigo pues viene y como que las aves, la semilla que está en el camino se lo come, pues de igual manera Satanás hace eso usando instrumentos, lo que uno está escuchando, entonces lo quita, pues no, lo saca, ¿no? De su mente y todo, ¿no? Y lógicamente, si la palabra no entra a su corazón de la persona, pues no pasa nada, pues hermanos, ¿no? No hay fruto. Y asimismo, dice, estos son los que son sembrados en pedregales, pues entre las piedras, ¿no? La semilla cayó ahí, ¿no? Los que cuando, dice aquí, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Claro, dice la semillita, como hay un poco de tierra ahí entre las pedregales, hermanos, pues ya,
es como una persona con gozo, lo toma la palabra, está feliz, ¿no? De conocer la palabra, pero no tiene pues mucha raíz, hermanos, más no tiene raíz en sí. Antes, dice, son temporales, dice, ¿no? Son temporales, que en levantándose, dice, la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan, dice, ¿no? O sea, es superficial, pues hermanos, no superficial, no hay raíz profunda, o sea, no está enraizada, esa enseñanza no ha entrado dentro del corazón profundamente, no se ha enraizado la enseñanza, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la tribulación, la persecución, las dificultades, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto dice por causa de la palabra, ¿no? Se está atacando a la palabra. Entonces escandalizan, dice, o sea, se rinden, se apartan. Como no tiene raíz, ya pues se rinden, ¿no? Esto, por otra parte, dice, estos son los que son sembrados entre espinas, ¿no? ¿Cómo es esto de las espinas? A ver, las semillas de Hermano espinas son los Justo, que oyen la palabra. Sí, hermana, por favor, preguntas pero son. antes de pasar por lo de las espinas, me Ajá, gustaría ajá. compartir algo con respecto a los que están en pedregales. Dice, la semilla sembrada en pedregales encuentra poco profundidad de suelo, es un corazón superficial. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos de los que hacen profesión de religión son oyentes pedregosos, como la roca que subyace a la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural subyace al suelo de sus buenos deseos y aspiraciones. El amor a uno mismo no está sometido, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y el corazón no ha sido humillado bajo el sentimiento de culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecer ser conversos brillantes, pero solo tienen una religión superficial. Muy bien, hermana, gracias, gracias. Ahí están los comentarios, hermanos. Esa semilla que cae, pues, no sobre las piedras, poca tierra. O sea, la enseñanza no entró profundamente. Pues, hay otras cosas, como dijo, no hay el orgullo, creo, en muchas otras cosas que hay en el hombre, que no permite, pues, no, que entre la palabra de Dios adentro. O sea, uno tiene sus propias ideas también, ¿no? Bueno, y aquí habla, hermanos, de lo de la semilla que cae entre espinas. El Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice, los que oyen la palabra, ¿no? Más los cuidados de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa, hermano. ¿Qué está diciendo, hermanos, aquí? Que esa semilla que cae sobre espinas significa, pues, no el de espinas, es que un corazón que una persona que está preocupada, ¿no es cierto? ¿Por qué cosas? ¿Qué interés tiene? Las riquezas, pues, hermano, quiere enriquecerse. Y ese es un engaño, pues, ¿no? A veces que el enemigo nos engaña, que queremos enriquecer cosas, que tener riquezas, ¿no? ¿No Ese es justo? por eso es que no entra, dice, y también la codicia que hay en las otras cosas. Usted está codiciando otras cosas y dice, entra pues esa semillita, o sea, esa palabra, dice, ahoga, pues, ¿no? O sea, todos esos otros intereses lo ahoga, pues, es que como lo anula y hace infructuoso, no hay fruto, pues. Sí, hermana. eh, a veces no solamente la riqueza, sí, el poder, todo. Lo que pasa es que muchas veces, como hemos hablado, se vende un evangelio barato, ¿cierto? Y la gente piensa que al entregarse a Cristo o al bautizarse, todos sus problemas se van a solucionar. Y lamentablemente, lo digo entre comillas, ¿cierto? Es lamentablemente porque cuando nosotros nos bautizamos, por lo general, vienen más problemas, porque el enemigo lo único que quiere es hacernos caer, es hacernos vacilar, ¿cierto? Y desmoralizarnos. Entonces, las personas que realmente no han recibido a Cristo en su corazón, cuando vienen estas pruebas, pensaban, ¿cierto?, que el camino iba a ser totalmente lleno de rosas de ahí en adelante, pero no es así.
se ven ante la cruda realidad de que el enemigo siempre y constantemente va a estar allí intentando molestar, intentando hacerlo caer, y al no estar firmes en la palabra, al no estar firmes, ¿cierto? Con el corazón realmente en las manos de Dios, pasa esto de que eh, se salen de la iglesia, de las cosas de Dios. Muy bien, hermana, gracias. Así pues, hermanos, bueno, es lo que el Señor Jesucristo dice aquí, pues, ¿no? El significado de eso, ¿no? Está diciendo aquí el engaño de las riquezas. Eso dice Dios, el Señor Jesús, ¿no? Así está interpretando, ¿no? El engaño de las riquezas. Y también las codicias que hay en otras cosas. Eso significa las espinas que hay en un corazón, ¿no? Entonces, cuando entra no, la semilla, o sea, la palabra se ahoga, pues, o sea, quiere decir que se muere, porque lo que prevalece es, pues, esos intereses de la riqueza, de una y otra forma. Las codicias que hay de otras cosas, lo hace desaparecer por la palabra, ¿no? Si uno se olvida, ¿no? Entonces, más está prevaleciendo ahí en la mente, pues, los deseos, ¿no? De tener más riqueza de repente o codiciando otras cosas, ¿no? Bueno, entonces luego dice, hermanos, el Señor Jesús dice, ¿no? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, hermanos. Esto es importante ahora para nosotros, hermanos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes, hermanos? Dice aquí, los que oyen la palabra. Recuerden, hermanos, la palabra oír es hacer. Realmente el que está escuchando es que está entrando a su corazón, se está enraizando, entra a lo más profundo de su ser, hermanos. Y es imposible, pues, ¿no? Que se pueda olvidar de esta palabra. Entonces, no hay quien pueda hacer caer esta plantita, ni el bien, nada, 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 hermanos. Entonces, los que oyen la palabra, pues, ¿no? Ese es el corazón que tiene, ya está preparado la tierra y la reciben, dice, y hacen fruto, hermanos, de una semillita a 30, a 60, otro a 100, a 100, digamos, con una semillita, hermano. Entonces, la pregunta que nos hacemos, hermanos, ¿qué hacer, a ver, hermanos? Para que nuestro corazón sea esa buena tierra, hermanos, o sea, nuestro ser sea esa buena tierra. O sea, en realidad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? A ver, en la práctica, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para hacer? No sé si nos damos cuenta, hermanos, no sé qué intereses estaremos, cada uno de los que estamos en esta sala, qué intereses tenemos, no sé, en nuestra mente, qué está, pues, prevaleciendo. Hermano justo, Sí, hermana, a ver. la buena tierra no siempre es buena tierra. Si nosotros la descuidamos, se convierte en mala tierra, ¿ya? Siempre va a estar intentando crecer pasto, cosas alrededor, ¿cierto? De la maleza, ¿cierto? De alrededor de la planta. Y hay que irla limpiando, hay que ser cuidadoso, no, no es que crece solita así, hay que cuidarla. Y es lo que debemos hacer nosotros, ¿cierto? Con el estudio de la palabra, con la oración. No podemos descuidarnos, no podemos descuidar esta plantita, ¿cierto? Que se ha plantado en nuestro corazón. Porque puede venir, ¿cierto? La cizaña en cualquier momento, pueden venir las espinas para socavar la obra que se está haciendo en nosotros. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues en la naturaleza es así, ¿no? Que cuando plantamos la semillita así, bueno, en un terreno que se ha preparado, incluso aparecen, pues, ¿no? Las hierbas, hay que deshiervar, después hay que amontonar más tierra, cultivarlo, ¿no? Bueno, es así. Bueno, pero en el fondo, hermanos, a ver, meditemos en esto, ¿no? Si nuestro corazón está lleno de espinas, nuestro corazón está lleno de piedras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? A ver, no sé si alguien se da cuenta. Sería asunto de sacar esas cosas, ¿no? Porque ¿cómo es que entra una espina, pues, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es cuando nosotros de repente vemos alguna cosa que no es correcta y con mucha atención, ¿no?
y sin darnos cuenta ya está creciendo una espina, porque estamos viendo en el Facebook, no sé, en la tele, no sé qué cosas, pero que no son pues cosas de Dios, son cosas del mundo, ¿no? Que estamos mirando con atención y estamos sembrando pues esa mala hierba, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está, pues, hermanos, eso, ¿no? Y tenemos de repente otras ideas, así, otras filosofías, tradiciones, son las piedras también que es corazón, terreno duro, pues no entra la palabra de Dios porque tenemos otras creencias de este mundo, ¿no? Entonces tendríamos que desechar eso, pues, ¿no? Así como cuando uno va preparando el terreno, saca piedras por acá, bota esto, y el terreno no, y así hay que prepararlo en especial. Yo creo que, hermanos, es las pruebas, a través de las pruebas, el terreno se va preparando. Porque Hermano, justo, si yo he conocido el Evangelio, sí, hermanito, pero antes, si yo he conocido el Evangelio es por pruebas. Si no, nunca me hubiese acercado a Dios tampoco. Pues, cuando me sentí impotente, incapaz de solucionar problemas. Ahora, ¿quién me va a ayudar? Dice, ¿quién me va a ayudar? Pues no. Entonces pensé, pues habrá ese Dios que siempre decimos, habrá, pues existirá. Entonces pensé en él y dije, ¿quién conoce ahora? ¿A quién le voy a pedir para que ore por mí? Entonces es ahí donde mi corazón, las pruebas preparan pues el corazón, ¿no? Para que confiemos en Él, creamos en Él, busquemos a Él. Sí, hermano, a ver, ¿qué dice nuestro hermanito? buenos días, hermanito. El terreno es nuestro corazón y el terreno tiene nutrientes. Y cuando pone la semilla y hay muchas malezas, va a crecer la semilla junto con las malezas, pero las malezas va a absorber los nutrientes de la tierra. Y la planta que se plantó va a crecer, pero es escuálido, flaco, no va a dar frutos. Pero si es diligente el que cultiva, el que cuida la planta, desmaleza, quita aquello que está dañando, abona y entonces la planta empieza a nutrirse de la tierra y da fruto y mucho fruto. ¿Y qué está representando para nosotros esto? ¿Qué prioridades tenemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cada día? ¿Buscamos a Dios? ¿O primero está la televisión, las noticias? No sé qué son nuestras prioridades. Entonces la palabra de Dios que está en nosotros no crece, no va a dar fruto, nunca vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Hay un librito que se llama Nuestra elevada vocación, dice más o menos así. No debemos permitir que las cosas de este mundo absorban de tal manera que la atención, que la mente y el cuerpo queden completamente monopolizados. Así se priva a quienes nos rodean de las palabras amables y de las obras que los ayudarían en la ascensión del camino. El canal de luz está obstruido por los intereses mundanos, las prioridades que da ver. La gracia que Cristo anhela impartir no puede derramarla. Muchos llegan a tener cada vez menos fuerza para impartir a otros porque no reciben poder de la fuente de todo poder. Dios los invita a separarse de las cosas que corroen la mente y contaminan la experiencia religiosa. Todos están apremiados por preocupaciones urgentes, cargas y deberes, pero cuanto mayor sea la presión que se ejerce sobre nosotros, cuanto más pesadas sean las cargas que debéis llevar, tanto mayor es vuestra necesidad de ayuda divina. Jesús será vuestro ayudador. Necesitamos constantemente la luz de la vida para aliviar vuestro camino y entonces sus rayos divinos se reflejarán sobre otros. Entonces seremos bendición para los demás. Depende de las prioridades que nosotros
atendemos cada día, cada momento de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros debe analizar en tela de juicio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con la palabra de Dios? ¿Estoy yo compartiendo a otros? ¿Estoy pidiendo ayuda de Dios que me dé la capacidad de poder compartir con cariño, con amor con otras personas y así pueda crecer la semilla del Evangelio en mi corazón y para otros también ser una bendición? En eso tenemos que pensar. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, bueno, ahí están los comentarios, hermanos. Sí, pues, hermanos, tal vez un principio muy importante que no debemos olvidar es lo que dice el Señor, nuestro Dios. Dice, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hermanos, si nosotros plantamos ahí, preparamos el terreno, plantamos maíz o bien habas, hermanos, digamos ya habas, planto habas, hermanos, ahí en el terreno, ¿no es cierto? Ahora, yo no puedo esperar, pues, hermanos, que me va a salir naranja. Si estoy plantando habas, tiene que darme pues, habas, hermanos. No me va a dar naranja o no me va a dar maíz, no. Entonces, mi corazón es el terreno donde se planta. Entonces, voy a poner, si no entra la palabra de Dios en mi corazón, si no estoy estudiando la lección, la Biblia, ¿no es cierto? No estoy sembrando, pues, si no estoy mirando novelas, digamos, películas de violencia, entonces, ¿qué estoy sembrando? Pues, violencia, entonces me voy a volver violento, ¿no? Escucho cosas así, insultos, entonces, ¿qué va a salir de mi corazón? Pues, insultos, pues estoy sembrando eso y eso voy a cosechar, pues, hermanos. No hay que engañarnos también, pues, hermanos. Si yo estoy dedicado a otras cosas, y ahora quiero ser un buen cristiano, tener un buen carácter, todo así, entonces es imposible, pues hermanos, no nos engañemos. Entonces lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿no? Lo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces eso es importante, hermanos. Muy bien. Ahora, hermanos, voy a leer pues los comentarios de la lección. Dice así, Jesús había terminado, dice, con la parábola, ¿no es cierto? Habló la parábola sin dar pues inmediatamente ninguna explicación de acuerdo con el texto Marcos 4:1 que hemos leído, ¿no? Él se sentó ahí en el barco y pues habló a toda la multitud. La parábola, pues, la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, ya después, cuando terminó de predicar, se juntó con sus discípulos y había algunas personas interesadas. Esto es importante, ¿ah? Esa gente interesada se metió junto con los discípulos, querían saber más. Eso dice Marcos 4:10. Entonces, ahí es donde explicó pues el Señor Jesucristo su significado de esa parábola. Y esto es lo que hemos leído, hermanos, Marcos 4:13 al 20 hemos leído, ¿no? ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Y ahí está, hermanos, lo podemos leer una vez más. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No saben? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, dice, es el que siembra la palabra, ¿no? Así el Señor Jesucristo es el que está predicando, pues él mismo también es la encarnación de la misma palabra de Dios, pues hermanos. Tener a Jesús es tener la palabra viva. Y estos son los del junto al camino, explica, ¿no? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, hermanos, ¿no? Cuando la semilla no ha entrado, está ahí afuera, nada más, ¿no? Y quita pues la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo, hermanos, dice, los que fueron sembrados en pedregales. ¿Quiénes son esos, no? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿no? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra de Dios, ¿no? Entonces tropiezan, pues tropiezan y dicen, no, ¿qué voy a hacer? Dicen, no, lo dejaré nomás la palabra, tengo problemas. Y se apartan, ¿no? Y el enemigo ganó ahí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, hermanos, los afanes de este siglo, hermanos, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran pues, hermanos, y ahogan la palabra, ¿no?
O sea, prevalece, pues, ¿no? Eso de querer enriquecerse, codiciar cosas, afanes de este siglo, ¿no es cierto? Y ya, pues, la palabra desaparece en el corazón, ¿no? La palabra de... Y se hace, pues, infructuosa, sin fruto, ¿no? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Ahí está, oyen, hermanos, ¿no? O sea, entra dentro del corazón hasta los huesos, los tuétanos. Y pues, ¿qué pasa, hermanos? Y la reciben y dan fruto, pues, a 30, 60 y a 100 por uno. El comentario de nuestra lección dice, Jesús interpreta, pues, la parábola identificando los elementos externos a la historia, dicen, ¿no? Que representan varios de los detalles del relato, pues. La interpretación indica que la historia es una alegoría, o sea, una ilustración, pues, ¿no? Esta historia es una parábola, ¿no? Una alegoría amplia con referencias al mundo real, pues, hermanos, ¿no? O sea que esta realidad que pasa en el terreno de cultivo, ¿no? Cuando se cultiva, entonces tiene una aplicación también, pues, en la vida real, ¿no? En nuestras propias vidas. No, dice, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico, dice. Jesús identifica a la semilla con la palabra, o sea, la palabra de Dios. Esta se referiría a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús, como dice ahí, hermanos, en el libro de Santiago, ¿no? Ahí el libro de Santiago 1:21, voy a leer, dice así, aunque está escrito ahí mismo, ¿no? Aquí mismo está, hermanos, el texto dice, declara, aquí está. Por lo cual, desechando toda inmundicia, mira, ahí está, hermanos, el consejo de Dios. Desechando toda inmundicia. ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta, hermanos? En nuestra vida de repente hay inmundicia. Entonces, ¿qué dice? Desechando, hay que desechar. Por ejemplo, hay papeles sucios, todo, ¿no es cierto? No sé qué cosa, basura. ¿Qué hacemos con la basura? Pues cosa inmunda que está ahí. Botamos, pues lo llevamos al carro basurero y ahí desechamos, así desechamos para que esté limpio, ¿no? La casa. Entonces, en nuestra vida hay cosas que están así mal, hay que desechar, dice. Desechando toda inmundicia y maldad, también la maldad que puede haber, hay que desecharlo, pues no hay que ser malos. Entonces, ¿qué dice? Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ahora, desechando todo eso, el terrenito está preparado, el corazón. Ahora, mansos, quiere decir no poner nuestras ideas, no resistirnos, pues mansamente, entonces recibimos la palabra y se implanta, hermano, se implanta, ¿no? ¿Qué es implantar, hermanos? Ahí en las ruinas de Sacsayhuamán, hermanos, hay piedras que no se han caído, terremotos habrán pasado, pero ahí como que una muela lo implantan ahí, ¿no? No, cuando uno ha perdido de repente, ¿no? Y le ponen lo implantan con tornillo, no sé, para que no se caiga. Así las piedras también ahí están implantadas, ¿no? Plantados, bien plantados y no se caen. Así la palabra de Dios tiene que implantarse, o sea, permitir que se implante esa palabra, ¿no? La cual dice los puede salvar. Y esa es esa palabra, hermanos, que entra al corazón, es la que nos puede salvar. Eso dice la palabra. Repito una vez más, dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Ahí está, esta es la palabra de Dios, hermano. Comentario dice, los diferentes suelos, hermanos, son distintos tipos de oyentes. Claro, ya hemos analizado esto. De acuerdo con la interpretación de Jesús, hermanos, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, ¿no? Pero la recepción es diferente, hermanos. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan pues la semilla que cae en él, esto del camino, ¿no? La semilla que cayó en camino. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás, ¿no? Por ejemplo, hermanos, les cuento esto, ¿no? A una profesora que tenía en la universidad, era una francesa, ¿no? Entonces, no, dijo, no, yo no puedo dar examen el sábado, ¿no? Pero ¿por qué no puedes dar si es lo máximo para ti, esto es lo importante en tu vida? ¿Qué cosa es más importante? ¿No es tu profesión?
No es que yo leo, pues estudio la Biblia y en la Biblia Dios dice, ¿no? Que el sábado es un día santo, especial, ¿no? Porque ella me dice, pero pide pues, permiso a tu pastor. No, pues Dios dice eso, no dice mi pastor, le digo, no, que el sábado es el día de descanso, entonces por eso no puedo. Se rascaba la cabeza la profesora, pues la francesa, ¿no? Ahí, no te entiendo. Entonces, no, entonces, mira, ¿sabes? Vas a venir tal día, ya, a tal día, ahí vas ese día te va a tomar examen a ti. Ya, profesor, digo, bueno, hermanos, pero ella también me preguntó, pero ¿de verdad dice la Biblia eso, lo que me estás diciendo del sábado? Sí, así dice, ¿no? Entonces, a la siguiente ya la profesora ya viene un poco renegando, pues, ¿no? ¿Qué había pasado, hermanos? Se había consultado con sus líderes religiosos que tiene ella. Entonces le habían dicho, no es así, que el sábado no es el día, sino es domingo o otra cosa. No sé qué le habría dicho. Entonces, no ha leído pues, ella la Biblia, sino le ha creído a su líder religioso y entonces está, no es así. Entonces, su líder religioso, pues, ahí lo ha usado Satanás a ese líder religioso y lo que dice la Biblia lo ha desechado, pues y ella se lo ha creído, lo ha sacado la semilla que se había plantado pues en su corazón, pero y así es pues, ¿no? Entonces, hermanos, eso del camino, eso, ¿no? Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás, ¿no? Ahí está presto Satanás, ¿no? El suelo pedregoso es poco profundo. El otro, ¿no? El suelo pedregoso que hemos estudiado es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial, ¿no? Ellos no han tenido en cuenta el costo, pues, del discipulado, ¿no? Bueno, ustedes saben, hermanos, el discipulado, el discípulo es el que sigue, ¿no es cierto? Hasta deja papá, deja mamá, deja hijo, hija, deja todo, hasta se niega a sí mismo, ¿no? Porque el corazón es engañoso y terrible, ¿no? Y entonces uno tiene que dejar todo para seguir a Jesús. De otra manera, no puede ser, pues, mi discípulo, dice, ¿no? Eso dice el Señor, ¿no? El suelo lleno de maleza, hermanos, ahoga pues la semilla sembrada, ¿no? Jesús explica esto, Jesús explica que esto se refiere, hermanos, a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian pues la palabra, hermanos. Pero el buen suelo representa pues a quienes escuchan la palabra y la reciben como resultado esta palabra crece, pues, ¿no es cierto? Y produce una cosecha abundante, hermano. Las explicaciones más extensas son las referidas, pues, al suelo pedregoso, al lleno de malezas, hermano. En su descripción de los oyentes representados por el primero, ¿no? De esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes, dice, ¿no? Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales, ¿no? Miren lo que dice aquí el comentario. La semilla que cae ahí afuera nada más, ¿no? Del corazón, entonces son temporales. Un rato nos acompañan, pues ahí como en la iglesia, todo, ¿no? Pero después ya no están, pues. Que no ha entrado la palabra, pues, a su corazón, adentro del corazón. Cuando llega la persecución, ya, pues, se desmoronan, ¿no? Otros no caen, dice, a causa de los malos tiempos, sino de los buenos tiempos. ¿Cómo es eso? ¿No? Su enfoque está, dice, en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. ¿Ah, hermanos? O sea, uno se enfoca en las cosas del mundo, está enfocado en las cosas del mundo. Eso es prioritario, pero no está enfocado en el reino de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, hermanos, buscad primeramente, miren, primeramente, en primer lugar, a todo ser humano dicen, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, hermanos, tu profesión, o sea, tu ropa, tu comida, tú vas a tener una profesión, vas a ser ingeniero, médico, lo que sea, hermano.
Eso es secundario, no secundario, te vas a ganar pan de cualquier manera, ¿no? Entonces, eso Dios conoce, sabe, ¿no? Que vas a necesitar comer, vestir, bueno. Entonces el Señor dice, eso va a venir por añadidura. Y como él es nuestro Padre, si nos ve buscando el reino de Dios en primer lugar, las demás cosas vienen pues por añadidura, hermanos. Es palabra de Dios, no es mi palabra, hermanos. No, es lo que dice Dios. Busquen en primer lugar el reino de Dios y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Qué están preocupados? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? Miren pues las aves. ¿Acaso ellos cultivan la tierra? Pero tienen su comida. ¿Quién les da? No soy yo. Fíjense, a ver, de la ropa. A ver, ¿quién se ha vestido de la mejor manera? Miren las flores que yo he hecho, dice Dios, ¿no? Ya. Y las flores salen un rato y después se marchitan, ¿sí? Para un tiempo y tan hermosas y bellas son. Entonces, ¿por qué usted tan preocupado? ¿Acaso yo no les puedo vestir así, de esa manera? No les puedo dar vestir. Entonces, eso es secundario, dice, ¿no? Primero busquen el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, dice, pues, ¿no? Bueno, dice, sus afanes y preocupaciones giran pues en torno a que el mundo ofrece, eso es en el caso, ¿no? De que no permiten, ¿no? Ese corazón no permite entrar la palabra de Dios. Considera tu propia vida, hermano, hermana. Pregunta, dice, ¿se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino? Hermano, tu corazón, así como el camino duro está, dice, ¿no? O algo está entrando en tu corazón o es de como el suelo pedregoso, o lleno de o malezas está en el corazón. Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente, ¿no? De lo que imaginas, hermano, hermana, nos está diciendo. Ni cuenta nos damos de repente, hermano. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? A ver, terminamos acá, hermanos, y vamos a pedir a la hermana Mónica, ojalá que esté con nosotros aquí, para que nos desvíe con la oración. Y mire esta pregunta, lo que está diciendo, hermano. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si es que nuestro corazón está con malezas, o pedregoso, o duro como el camino? ¿Qué hacer, hermanos? Eso es la pregunta, dice, ¿no? ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar, ¿no? Si fuera necesario. ¿Qué decisión vas a tomar, hermano? A ver, hermano, hermana, si alguien quiere contestar esta pregunta y luego nos despedimos con una oración. Hermana Mónica. Eh, Hermanitos, yo quería compartir algo también antes de orar. Eh, Dice así, a ver, si el corazón no se mantiene bajo el control de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Debemos recordar que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus ciertos malignos que siempre están intentando hacernos caer. Dice que los hombres pueden profesar creer en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no sirve de nada. Si no obtienen la victoria sobre el pecado, entonces el pecado está obteniendo la victoria sobre ellos. Las espinas cortadas pero no arrancadas crecen rápidamente hasta que el alma queda cubierta de ellas. Siempre hemos hablado, hermanos, de cuidar de las avenidas del alma, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tomamos, lo que pensamos. No podemos evitar que los pajaritos vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella, que hagan nido en nuestro corazón. El enemigo siempre va a estar intentando hacernos caer, pero no tenemos por qué caer. Tenemos un Dios todopoderoso que está listo, dispuesto para protegernos, para darnos fuerza. Cuando veamos que esas cosas malas vienen, es por eso que debemos estar siempre atentos. ¿eh? Cuando veamos que esas cosas vienen, orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes, ¿cierto? A ser valientes también para resistir al enemigo. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario antes de que oremos. Bien, hermanitos, si no hay más, entonces inclinemos el rostro reverentemente y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor.
Estamos agradecidos aquí sus hijos porque usted, mi Señor, nos ama, Padre amado, porque ese amor se manifiesta, mi Señor, en cada cosa, especialmente hasta ahora al abrir nuestros ojos, mi Señor, al poner ese deseo aquí para estudiar de su palabra, para aprender más, mi Señor. Padre bendito, que esta semilla que hoy usted ha puesto en nuestro corazón pueda, mi Señor, florecer libre de espinas, libre de cualquier cosa que se interponga entre usted y nosotros, mi Señor Santo. Dios mío, le rogamos que usted nos ayude a tener una visión espiritual, mi Señor, a discernir aquellas cosas que nos apartan de usted, Padre bendito. Dios mío, ayúdenos a hacer su voluntad. Perdónenos, mi Señor, nuestros pecados, se los rogamos, Padre bendito. Y al comenzar este día podamos hacerlos renovados, mi Señor, tomados de su mano, Padre bendito. Mi Señor, le suplicamos por cada familia aquí representada, por cada hermano que está enfermo, mi Señor, para que usted toque su cuerpo, mi Señor, por aquellos que por alguna razón estamos a lo mejor bajos espiritualmente, ayúdenos, mi Señor, denos la fuerza, denos una doble porción de su Santo Espíritu, mi Señor, para salir a vencer este día, Padre bendito. Cada día tiene su afán, usted lo dijo, mi Señor, que este día pueda ser victoria, mi Señor, tomado de su mano. Mi Señor Santo, líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, mi Señor Santo, y por sobre todo que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Úsenos, Señor, como instrumentos, lo suplicamos. Sabemos que no merecemos nada, mas lo suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Un feliz día, hermanos, y hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.